Buenos días, queridos hermanos. No sé si me pueden dar el retorno si estamos al vivo. Sí, pastor. Estamos al vivo. Vamos a entregar. Estamos en este tiempo aprendiendo la palabra del Señor, siempre dándole gracias, dándole la honra y la gloria. Sabemos que Jesucristo es el único Dios de Bolivia. Y bueno, estamos grabando para justamente para que se repasen muchos conceptos y estudios bíblicos. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bendito, gracias Señor Jesucristo por este día. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre, Señor. Gracias, Señor, porque estamos en tu presencia, estamos aquí en tu casa, aprendiendo de la palabra del Señor, sabiendo que el tiempo está muy cerca. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre y empezamos esta reunión. Gracias, Padre, gracias, amado Señor Jesucristo, gracias, amado Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Amén. Bueno, estamos al vivo. Vámonos, por favor, queridos hermanos, estamos en Estudios Bíblicos Online. Y bueno, doy gracias también a las muchas personas que nos han apoyado con el video de ayer. Nuevas estructuras de dominio y poder, nuevas lógicas de... Hemos hablado de referente al poder, referente a la nueva estructura de dominio y lógicas de poder, ¿no? Bueno, vamos a entrar a un análisis más hoy en la noche. Nos vamos a basar en otro autor, en Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano que justamente ha empezado a analizar todo lo del COVID. Pero sabemos que lo más primordial, la parte más importante y el libro superior a cualquier otro libro y filósofo es la palabra del Señor. Es por eso que vamos a estudiar hoy la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos, por favor, queridos hermanos, a Apocalipsis, capítulo 13. Capítulo 13. Justamente estamos ya, vamos a sacar un estudio también de las dos bestias, un estudio bíblico. Y dice la palabra del Señor con Padre Santo, Padre bendito, con tu permiso. Padre, amado Jesucristo, amado Espíritu Santo. Las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Palabra del Señor. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a empezar a explicar algunas cosas más. Apocalipsis 13:1 habla de dos bestias, queridos hermanos. Habla de dos bestias. Apocalipsis 13:1, vamos a hablar a la primera bestia, y Apocalipsis 13:11 a la segunda bestia. Nos llama mucho la atención, queridos hermanos, porque el falso profeta, y lo quiero decir claramente, bien va a ser el Papa, el Papa va a ser o bien el anticristo o el falso profeta. Entonces nosotros que hemos entendido eso, sabemos que es así, y estamos a la par, estamos señalando, estamos estudiando también lo que está hablando al que le dicen Papa Francisco, a este señor, estamos estudiando todo lo que él está haciendo. Actualmente en la Iglesia Católica hay reformas que se están dando. La Iglesia Católica se está preparando para recibir el nuevo orden mundial, ¿no? Entonces eso nos llama mucho la atención. Es más, nos ha llegado también información, y para muchas personas también que nos escuchan. Bueno, lo que quiero señalar es que el Papa Francisco, al que le dicen Papa Francisco, a Francisco, bueno, está mal igual de salud, y están señalando, hay muchos rumores en el Vaticano que ya estaríamos entrando a un cónclave. En el cónclave, queridos hermanos, se elige al nuevo Papa.
¿no? Pero, bueno, no se sabe el procedimiento, cómo se elige al nuevo papa. Sin embargo, nos hace entender demasiado, nos pone alerta porque en estos cónclaves justamente existe, por decirlo así, hay mucho entredicho, o sea, hay muchas cosas en común. Pero a lo que quiero llegar es que a no asombrarse, no, si no es este año o el siguiente, puede darse ya un nuevo papa y tenemos que entender que el Papa Francisco ha empezado a hacer diferentes reformas en el ámbito católico, justamente ¿para qué? Para preparar la venida del anticristo. El Concilio del Vaticano II también con el Papa Juan XXIII, que es masón, bueno, él también ha preparado el Concilio del Vaticano II, tratando de cambiar toda la esencia de lo que es la iglesia. Por ejemplo, la revelación, ¿qué es la revelación? ¿La revelación de quién viene? Hermanos, de Jesucristo. La revelación no viene de una iglesia, la revelación no viene de un pastor, no, la revelación viene de Jesucristo. Y dice bien claramente la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo. Sin embargo, el diablo, usando el Vaticano II, ha empezado a cambiar y ha tratado de cambiar lo que es la revelación. O sea, dice, está dándoles otros conceptos lo que es la revelación. O algo que no es bíblico. Amén. Entonces, ¿por qué trata de hacer eso Satanás? Para que nosotros nos confundamos, para que nosotros empecemos a estudiar otras cosas que no es la palabra del Señor. La revelación, el Apocalipsis habla así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a sus siervos, amén. Esta revelación la dio a sus siervos, enviándola por medio de dice, por medio de Juan. A ver, lo estoy leyendo de memoria en mi cabeza, pero dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. Muy claro la palabra del Señor, porque cuando uno estudia lo que es la revelación, tiene que entender que nosotros entendemos la revelación basada en la palabra del Señor, basada en las Escrituras. Y de repente la revelación de tu iglesia cristiana o iglesia católica no está basada en la palabra del Señor. La revelación es de Jesucristo y el resumen de toda la palabra del Señor es Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? Si yo a este banco le digo que no es color, es color celeste cuando es café, estoy tratando de engañar. Estoy tratando de hacer otras cosas. Amén. Entonces, la revelación de Jesucristo, que Dios dice, lo estoy otra vez de memoria, que Dios le dio, amén, dice así bien claramente la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, ¿a quién le dio? A sus siervos, amén, Dios le dio, Jesucristo le dio a sus siervos. La herencia que Dios nos ha dado, es la palabra del Señor. Y el Concilio del Vaticano II, la masonería y el ocultismo, lo que trata es cambiar revelación. O sea, la revelación para la Iglesia Católica y otras iglesias, la revelación es dada al Papa primeramente, a sus magistrados, obispos, yendo de arriba abajo. Y todo lo que dice el Papa, juntamente con sus magistrados, eso es la revelación. Y si tú vas en contra de la interpretación de tus señores, entonces no estás en la voluntad de Dios, dicen. Por eso a la Iglesia Católica le llaman la Iglesia Mater. Ahora, el juego de la Iglesia Católica siempre ha sido apoyar a la derecha y a la izquierda. Apoyaban a todo lugar. Izquierda, derecha y centro, y todo lo que se venga. Es la forma de proceder, siempre ha sido la forma de proceder de los masones y de los jesuitas. Por eso a nivel mundial, tanto derecha y izquierda, cualquier partido que sea está apoyando al globalismo y a la Agenda Mundial 2030, ¿no? Entonces, ¿por qué hago este análisis? Porque justamente la palabra del Señor nos dice, hablando de esta primera bestia que es el anticristo, dice, me paré sobre la arena del mar
y vi subir del mar una bestia. Y este mar, justamente les habíamos dicho que son personas, es muchedumbre. Muchos escatólogos dicen que de la gente tendría que subir. Hasta cierta parte es verdad, pero más que todo, cuando se habla del mar, cuando la palabra del Señor habla del mar, habla de esta situación, tenemos que entender que hay conceptos que han trabajado la Iglesia Católica para lo que se entiende por revelación, como es la interculturalidad, lo interreligioso. Me explico un poquito más. A ver, el satanista quiere llegar a la conclusión, quiere conversar con el cristiano y llegar a un punto en común y conversar entre religiones. ¿Me dejo entender? Mucho cuidado con eso. Porque aquí la palabra del Señor dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Conversación entre religiones, hermanos. El ecumenismo. También la palabra del Señor está hablando de esta parte. Está hablando de la conversación entre religiones. Lo interreligioso. Los satanistas quieren tener la misma Biblia que del cristiano. Y para eso quieren cambiar los versículos bíblicos. Hay versículos que dicen, el único camino y la verdad y la vida es Jesucristo. Amén. 1 Juan 4:1 nos habla del espíritu del anticristo. El que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. El 4:2 dice, en esto conoced, amén. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y es el espíritu del anticristo. Amén. Ese versículo lo quieren sacar los satanistas. Porque quieren conversar entre ellos. Quieren hablar, quieren llegar a un punto en común. Amén. Y a eso la palabra del Señor lo llama también el mar. La conversación entre religiones. Lo interreligioso. Muchas iglesias aceptan otras religiones. ¿Me dejo entender? Entonces también tenemos que entender esto. El Papa Juan Pablo II. El Papa, ese ha sido uno de los papas más ecuménicos, porque ha empezado a viajar por todo lugar. ¿Para qué? Para buscar una conversación ¿entre qué? Entre religiones. Entonces dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Quién es esa bestia? El anticristo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los cuernos son 10 reyes. Y las 7 cabezas son 7 poderes. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Primeramente, la palabra del Señor nos dice que en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado y hacer el análisis de alianzas que va a haber en este tiempo. Alianzas. Amén. En este tiempo hay alianzas entre hombres. De esas alianzas tiene que venir el anticristo. Una forma de esas alianzas son el ecumenismo. La ley 1161 ha sido impulsada desde el Vaticano, aquí en Bolivia. Ha sido impulsada desde el Vaticano. Y cuando se ha firmado la ley 1161 y muchas iglesias han firmado, nosotros tenemos que analizar, tenemos que pensar que son alianzas entre religiones. Por eso la palabra del Señor ya nos manifesta. Para estudiar las 7 cabezas y 10 cuernos, tenemos que entender que va a haber en este tiempo alianzas. ¿Cuántos saben que el COVID ya está pasando? Ya está pasando. Muchos analistas están viendo, primeramente, muchos analistas ya se está analizando el mundo post-COVID. ¿Cómo va a ser el mundo post-COVID? La élite mundial, los Illuminati están haciendo alianzas. ¿Para qué? Para que llegue al poder el dictador mundial, que es el anticristo. Amén. Ya se está viendo eso.
Por eso que no te asombre que te digas G77 más China hacia un nuevo orden mundial. Lo han hecho en Santa Cruz y lo han hecho de frente. 2014, ¿no? G77. Alianzas. ¿No? Organización de Estados Americanos. Alianzas. Organización de Naciones Unidas. Alianzas. Y el Señor nos dice, para estudiar la palabra del Señor nos invita, para estudiar estos 7 cabezas y 10 cuernos, estudien, tengan mucho cuidado con las alianzas. Amén. Alianzas. ¿Qué más alianzas conocemos? Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de Salud. Alianzas. La UNESCO. Alianzas. ¿De qué se trata la UNESCO? De la educación de nuestros jóvenes. Alianzas. Y tenemos que tener mucho cuidado en este punto, en las alianzas. Amén. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que quería hacer Israel? Quería hacer alianzas. ¿Qué es lo que ha hecho Salomón? ¿Se acuerdan por qué Salomón ha caído? ¿Saben por qué Salomón ha caído? Porque quería hacer alianzas con otros pueblos. Querían agarrar sus... Ya, vamos a hacer alianzas, está bien. Pero trae tus costumbres, trae tu religión y yo te doy mi religión. Y ahí hay una mezcla. Y a eso en el satanismo se llama paganismo. La mezcla de toda religión es paganismo. Amén. ¿Por qué Israel ha caído? Por hacer alianzas. Amén. Entonces, espiritualmente nosotros, hermanos, nos podemos hacer alianzas. Y esto no se trata de mí o de ti. La palabra del Señor nos dice, no pueden hacer alianzas. Si yo vengo y te hablo de Jesús y también te hablo de otra religión, o te hablo de otro Jesús, como está en la Escritura, porque había apóstoles, entre comillas, que no eran apóstoles, por supuesto eran lobos, que predicaban otro Jesús y otro evangelio. Si yo te empiezo a hablar de prosperidad y empiezo a hablarte de la palabra del Señor, te estoy presentando al Dios Mamón, que es el Dios de las riquezas, y también te estoy presentando a Jesús, porque eso es en el fondo la teología de la prosperidad, lo que enseña a la gente. Es la adoración a las riquezas y es la adoración a Dios. Y eso se llama en el ámbito espiritual alianza. Amén. Entonces, mucho cuidado con las alianzas. Y la Organización Mundial de Salud, pues, está sacando, bueno, ahora estamos viendo un gobierno dictatorial en el mundo. El anticristo ya está manejando el mundo. ¿Por qué? ¿Saben qué? Ayer estaba leyendo un filósofo que se llama George Agamben. Me llama mucho la atención. ¿Y saben qué dice George Agamben? Ha empezado a señalar que la gente jamás hubiera aceptado perder su libertad. Pero con esta forma de manipulación mediática de los medios de comunicación, con este pánico colectivo, lo llama George Agamben, la gente ha aceptado perder su libertad. ¿Y saben qué se está volviendo, dice el mundo? Lugares militarizados. Y tiene razón. ¿Saben cómo nos han hecho y nos están haciendo aceptar quitar nuestra libertad? Dice Giorgio Agamben, por la bioseguridad o por señalar que por la salud, entonces nosotros vamos a perder nuestra libertad y la gente lo está aceptando. Es la dictadura del anticristo, hermanos. Y eso ayer yo me he puesto a pensar, me he puesto a leer más, voy a sacar un estudio de eso en el ámbito filosófico de Giorgio Agamben. Y justamente las personas, por preservar su vida, entre comillas, dice Giorgio Agamben, por preservar su vida, por preservar, ¿no?, su vida, su seguridad, están sacrificando su libertad.
Y eso es justamente, miren, dice George Agamben, a eso se llama estado de excepción en el ámbito del derecho. Estamos viendo un estado de excepción donde nuestras libertades como personas están siendo agredidas y los medios de comunicación están imponiendo una verdad. La palabra del Señor nos decía que el anticristo, y nos dice que el anticristo es un dictador mundial. Y no nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo nuestras libertades a título de seguridad o bioseguridad, como lo llama George Agamben. Queridos hermanos, la élite mundial está teniendo alianzas entre ellos, donde la élite se va a hacer, los adinerados van a ser mucho más adinerados y nosotros tenemos que ser todos pobres y perder nuestras libertades. Justamente esta bestia que es el anticristo está haciendo alianzas, dice, ¿no? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. ¿Qué es el diadema? O sea, significa corona, ¿amén? O sea, estas 10 diademas significan autoridad que van a tener estas personas. Autoridad. 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya están adorando al anticristo. Amén. Ya están adorando al anticristo. Entonces, esto es muy importante analizar. Y hay que analizar, y le mando un gran saludo a mi docente de la normal que me está escuchando, Rubén Pérez. Hemos aprendido esto en el ámbito filosófico. Como filósofos tenemos que analizar esto también, y como abogados también. Es muy importante que los profesionales salgamos a analizar este tiempo que estamos viviendo. Porque se nos está coartando la libertad. Y en el campo del derecho, si no se respeta la libertad, ningún derecho puede ser garantizado. Amén. Estos 10 diademas, volviendo a las escrituras, son 10 coronas. ¿Y qué es una corona? Digan conmigo: autoridad. 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 ¿Autoridad de qué? El anticristo va a tener la autoridad hasta de lo que vas a pensar, cuánto tiempo vas a vivir, cuánto tiempo vas a... Todo eso se traduce en un término que se está estudiando muy fuertemente en este tiempo, que es la biopolítica. La biopolítica es el poder del anticristo, que va a tener, este poder ya no está plasmado en territorios, sino en tu vida misma. Y eso es lo que se llama, te quieren influenciar, te quieren manejar, quieren que tu cuerpo sea dócil. ¿Saben qué sea un cuerpo dócil? Servir al sistema. Entonces, estas coronas están muy ligadas a esto, hermanos. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, que es el anticristo. Continuamos. Y dice el 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Qué era el leopardo, hermanos? La filosofía griega. La palabra del Señor nos dice: tengan y estudien y tengan mucho cuidado del leopardo. El leopardo simboliza la rapidez, ¿amén? ¿Y qué es lo que ha pasado con esto? Por eso les digo que estudiar la palabra eso no es fácil. Tienes que tener una base histórica, ¿amén? ¿A qué quiero llegar? Alejandro Magno. ¿Quién era Alejandro Magno, hermanos? Alejandro Magno era un hombre que ha llegado a conquistar un 90% de lo que es la tierra. ¿Sí? Y este hombre ya luchaba, ya era un gran general a los 16 años. A los 33 años ha llegado a conquistar
muchos lugares, muchos países, muchas, no había países, por supuesto, perdón, mucho territorio. Y este hombre ha empezado a justamente a conquistar todo. ¿Y quién era su maestro de Alejandro Magno? Aristóteles. ¿Y qué es lo que le enseñaba Aristóteles? ¿Qué es lo que le decía? Primeramente, Aristóteles, toda la filosofía griega, estaba muy ligada a la religión, hermanos. Y eso es muy importante recalcarlo. Alejandro Magno, donde iba, pedía permiso a los dioses de cada territorio porque había muchas religiones y empezaba a mezclar las religiones y los conquistaba. ¿Me dejó entender? Y lo ha hecho de una forma rápida. A los 16 años ya iba adelante de todo ejército. Y aparte, Alejandro Magno era homosexual. Tenemos que entender, queridos hermanos, que Alejandro Magno, cuando ha llegado a conquistar toda la tierra, ha llegado a decir que él es Dios. ¿Y por qué hablo de esto? Porque justamente el anticristo va a hacer lo mismo. Va a empezar a conquistar muchos lugares, y lo está haciendo ya, pero va a ser un hombre que se va a creer Dios. Va a ser un hombre poseído por Satanás, que se va a sentar en un lugar en Jerusalén para hacerse adorar como Dios. Amén. Entonces, el leopardo, queridos hermanos, nos habla de la filosofía griega y sobre todo el análisis de la filosofía griega. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Tengan cuidado con la filosofía griega en este tiempo. Amén. Cosmovisión. ¿Han escuchado la palabra cosmovisión? ¿Es una palabra en aymara? No. ¿Es una palabra en quechua? No. Es una palabra en griego que significa forma de pensar y de ver. Y la palabra cosmovisión está metida en nuestras leyes, está metida en los colegios, en las universidades. Muchos intelectuales en el campo de la si quiere llamárselo, en el conocimiento andino, han criticado esta palabra cosmovisión. Amén. Cosmovisión, forma de pensar. ¿Por qué estoy hablando de este término? Nadie dice ahora el nuevo pensamiento, nadie tiene la verdad. Todos tenemos algo de verdad. Tú crees en Jesús, bien, yo creo en otra cosa, bien. Tenemos una verdad cada uno, pero Jesucristo ya no es la verdad, sino es tu punto de vista nomás. Y otra persona va a tener otra religión, es tu punto de vista. Y lo están relativizando todo para que lleguen a una conversación, hermanos. A un punto en común. Por eso yo no estoy de acuerdo que hablen cosmovisión bíblica. ¿Han escuchado alguna vez eso? Yo he criticado fuertemente eso. Porque la palabra del Señor no es una forma de ver. La palabra del Señor es la verdad y no hay otra verdad. El punto que digamos cosmovisión bíblica, estoy diciendo, es mi punto de vista y lo estoy relativizando todo. Y justamente la masonería, justamente los Illuminati, justamente el nuevo orden mundial, para que se llegue a una sola religión, se tiene que relativizar todo y no tiene que ver nada absoluto. Amén. Ayer estaba escuchando algo de Chantal Mouffe, que es una filósofa francesa. Y dice esta señora, que está a las órdenes del nuevo orden mundial, en este mundo nada es dado, dice. Me explico un poco más. Cuando tú naces, dice Chantal Mouffe,
No te pueden decir que hombre eres hombre o mujer. Tienes que construir tu género tú mismo. O sea, se está relativizando todo. ¿Y eso saben de dónde sale? Del término cosmovisión, paradigma, reingeniería social. Todo esto de la relativización sale fuertemente de la filosofía griega. La relativización. ¿Sí? No, o sea, nada es dado. Todo se puede construir. Está hablando de ha sacado un libro, La construcción del pueblo. O sea, el pensamiento de los pueblos tiene que ser construido igual. Porque nada es dado. Van a empezar a construir tu sexo, van a empezar a construir tu pensamiento, van a empezar a construir lo que es el cristianismo, van a empezar a construir una nueva revelación, van a empezar a construir lo que es la nueva iglesia mundial, van a empezar a construir, y lo están haciendo en este tiempo. Amén. Entonces, en ese ámbito de la nueva construcción, a tu hijo le van a decir en la escuela: hijito, no eres hombre ni mujer, tú vas a construir, papito, si eres hombre o mujer. Y, a ver, un niño, eso es algo inaudito para la educación. ¿Me dejo entender? Le van a decir a tu niño desde las escuelas: esto, tú tienes que construir tu sexo, tu género, tú tienes que empezar, y hay que tener cuidado esto, porque eso es el leopardo. Ese es el espíritu del leopardo. Amén. Muchos cristianos han caído en este espíritu del leopardo, y a mucho cuidado a la filosofía griega. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Y la bestia vi que era semejante a un leopardo. El poder del anticristo se va a basar en la filosofía griega. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Bolivia? Se hablaba demasiado de la descolonización, de las medicinas tradicionales. Ahora se van a dar cuenta que ya no hablan mucho cuando se empieza a hablar del conocimiento o de las vacunas, en este caso, porque es un conocimiento occidental. O sea, hay un discurso por detrás. Cuando un político tiene una contradicción en un discurso, significa que te está mintiendo. Si por una parte yo te digo, te hablo de saberes ancestrales, pero por otra parte impulso el conocimiento occidental, es que estoy contradiciendo de mis actos y lo que estoy hablando, y eso significa que te estoy mintiendo. Amén. ¿A qué quiero llegar? Eso es el leopardo, amén. Vamos a sacar un estudio de repente de eso un poquito más profundo. Y sus pies como de oso. ¿Qué será el oso, hermanos? A ver. El leopardo, como habíamos dicho, terminaremos esto, dice, hace una alusión metafórica a la antigua Grecia, porque describía la rapidez y la agilidad de los griegos en sus conquistas militares, sobre todo en la dirección de Alejandro el Magno. ¿Qué significa el leopardo? La antigua Grecia. ¿Quiénes son los representantes de la antigua Grecia? 3 filósofos. Deberíamos leerlo, estos 3 filósofos. Sócrates, Aristóteles y Platón. Esa Grecia tenemos que analizar. Tenemos que estudiar filosofía griega para entender los tiempos proféticos que ahora estamos viviendo. Sócrates, Aristóteles y Platón. Platón practicaba el homosexualismo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque decía que el cuerpo del hombre es el perfecto y de la mujer no. Los discriminadores son ellos, no nosotros. Porque en Gálatas 3:28 dice
Ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, sino todos somos uno en Jesús. Todos somos uno en Jesucristo. ¿Me va a entender? Los griegos decían que el cuerpo del hombre es el superior. Y no se puede tener relaciones sexuales con una mujer porque es rebajarse. Es lo que decía Platón, Aristóteles. Amén. Entonces, en el tiempo de Platón y en el tiempo de la antigua Grecia, los jovencitos que eran vírgenes de 15, 14 años eran más caros que una casa entera. Estoy hablando de una prostitución de jóvenes. Mucho cuidado con el leopardo. Además, ¿qué decía Platón? Es el cuerpo perfecto del hombre. Y cuando Platón quería enseñar la filosofía griega, la filosofía a algunos de sus discípulos, sobre todo les gustaba a los jovencitos, para una forma de iniciación en el conocimiento de la filosofía griega, tenía relaciones sexuales con ese jovencito. Esa es una forma de iniciación. Por eso en el ocultismo, en el satanismo, cuando alguien quiere tener, siempre tienen que tener una relación sexual con el maestro. Eso se llama magia sexual. Amén. Entonces, cuando te dice que la filosofía griega no era religiosa, era muy religiosa, tenían panteones por todo lugar. Muy importante. Muy importante. Y además decía Platón, yo tengo mi cuerpo de hombre, pero tengo que tener mi parte femenina también. Tengo que tener mi parte femenina. Y ellos creían que en la dualidad, que el hombre perfecto tenía que tener una mitad de hombre y una mitad de mujer, porque de los dos esencialmente saldrían la mujer y el hombre. Y eso es filosofía griega, hermanos. Además, Platón adivinaba el futuro por medio de la pitonisa. Agarraban un bebé, había sacrificios de bebés, la pitón se lo tragaba al bebé, y según lo que se movía la víbora pitón, empezaban a adivinar el futuro. Era brujería. Y además, ¿qué decía Platón? Que todo el conocimiento de la filosofía griega, ¿de dónde habían traído? ¿Dónde lo habían aprendido? De Egipto. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Hoy en día hay grupos satanistas que están siguiendo esas filosofías. Por eso Pablo decía, tengan cuidado con filosofías huecas. Amén. Mucho cuidado con el leopardo. Mucho cuidado con el leopardo. Porque el leopardo simboliza la filosofía griega, hermanos. Amén. Bueno, hay muchas cosas más por hablar. Pero vamos al oso. Ya. Dice, el leopardo y los demás símbolos de animales pertenecían a la fauna nativa de Palestina y era familiar para los lectores de Juan. Oso es una metáfora que representa el antiguo imperio de los medos persas. El oso que era, hermanos, es una metáfora que representa el antiguo imperio de los medos persas por la fuerza y ferocidad de ese reino combinadas con su gran estabilidad. Los persas, los medo-persas. En los medo-persas, en este pueblo, se practicaba, por supuesto, lo que es el ocultismo. Tanto que la palabra, ¿alguna vez han escuchado la palabra mago? Mago. No, ahora a los brujos no se dice brujo, se dice mago, ¿no ves? Siempre tratan de hacerlo más sutil. Mago, muchos satanistas dicen que viene de una palabra persa. Se practicaba ya el ocultismo. Entonces, pero hay dos cosas que aquí debemos analizar. Que el gobierno del anticristo va a tener fuertemente una fuerza en filosofía griega, y eso estamos viendo hoy. Y segundo,
Y segundo, además, el oso. El oso representa el antiguo imperio de los medos y persas por la fuerza y ferocidad de ese reino. Fuerza y ferocidad. Está hablando, en otras palabras, el gobierno del anticristo va a ser un gobierno dictatorial. Nuestros hermanos, por lo que estudiamos nosotros la palabra, la historia de Bolivia, hemos tenido nosotros gobiernos dictatoriales antes del 82, de 1982, donde pasaban el golpe de García Meza. ¿Se acuerdan? Prohibido andar en la calle. Van a andar con el testamento bajo el brazo. ¿Se acuerdan de esa parte? Los han perseguido a muchos líderes que pensaban. Entonces, el gobierno del anticristo va a ser dictatorial. Y la dictadura se basa simplemente en decir no. El anticristo va a decir, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, esto no puedes hacer, y punto. Amén. Ahora, en las dictaduras, 9 de la noche todos tenían que estar en las casas. Giorgio Agamben, y me quiero basar en él, dice, nosotros estamos viendo una dictadura. Una sutil forma de dictadura. Donde nos dicen, todos en la casa, tal hora, tal eso. Y dice Giorgio Agamben, se está militarizando el mundo. Amén. El gobierno del anticristo, a lo que quiero llegar es un gobierno dictatorial. A eso se refiere el oso, amén. Porque eso es muy importante. Eso es bien importante. Entonces, continuamos, dice, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. El león corresponde al antiguo imperio de Babilonia y se caracterizó por su poder fiero que devoraba todo a medida y que extendía su dominio. Babilonia. Ahora la Biblia nos dice, el gobierno del anticristo, para entender cómo va a ser este sistema, actualmente estamos viendo un sistema dictatorial, hermanos. ¿No tienes el carnet de vacuna? No puedes ir ni al teleférico. ¿No tienes ese carnet de vacuna? No, hermano, no es por salud, es un instrumento de bioseguridad y biopolítica. Si no tienes esa vacuna, no vas a tener derechos. Se acabó las libertades del ciudadano. Ahora hay ciudadanos de primera y de segunda. Los de primera, ¿cuáles son? Los que tienen vacuna. Y los de segunda, los que no tenemos derecho, ¿quiénes son? Los que no tenemos vacuna. Entonces, pues, no hay libertad, hermanos. Y eso nos tiene que llamar la atención. Porque ahora en el Perú está diciendo, las personas que no tengan la vacuna, el carnet de vacuna, no van a tener una muerte civil. ¿Y qué es muerte civil en el ámbito jurídico? No van a poder comprar, no van a poder heredar casas, no van a poder... Es como si el Estado te estuviera tomando que estuvieras muerto. En Europa están diciendo que los que no están vacunados solamente pueden reunirse entre 2 personas máximo. Y no tienen que salir de su casa. En Estados Unidos están diciendo que las personas que no se vacunen vayan presos. ¿Por qué le dan tanta importancia a ese carnet de vacuna? Porque ese carnet es más importante que tu carnet en Bolivia. ¿Acaso te piden un carnet para entrar al teleférico? ¿Por qué es tan importante? Porque eso es tu ciudadanía del gobierno del anticristo de la Organización de Naciones Unidas. Eso te da derechos. Ahí te reconoce el Estado, la Organización de Naciones Unidas. ¿Y quién está manejando la Organización de Naciones Unidas? El anticristo. Amén. La deuda externa que nosotros debemos como bolivianos, ¿a quién debemos? ¿A quién pagamos? A la familia Rothschild. Y la familia Rothschild es un linaje que está al servicio de Satanás. Amén. No somos libres.
Entonces, lo que deberíamos hablar es si realmente como bolivianos somos libres. ¿Se han dado cuenta que antes decían las mujeres que estaban a favor del aborto, mujeres creando? ¿Quiénes no sabían? Hay mujeres creando aquí, la señora que no me acuerdo su nombre. Cuando hablaba del aborto decía, no, mi cuerpo, mi decisión. ¿Han escuchado eso? Mi cuerpo, mi decisión. Yo tengo derecho a abortar, decía, ¿no? Ahora, cuando nos imponen, que nos imponen, y no nos dan la libertad de poder elegir si nos vamos a vacunar o no, todos ellos se han callado. Ya nadie dice es mi cuerpo, mi decisión. Es que porque hay que señalar así frontalmente que estas organizaciones como Mujeres Creando están al servicio del anticristo. Doble discurso. Cuando les conviene es mi cuerpo, mi decisión. Cuando no, hay que callar. ¿Me dejo entender el doble discurso? ¿Somos libres de decidir sobre nuestro cuerpo? Eso hay que preguntarse. Pero la Constitución Política del Estado te avala. El derecho internacional te dice que tú puedes decidir sobre tu cuerpo. Pero ¿qué es ese poder que está encima de la Constitución Política del Estado en Bolivia? Encima de las constituciones del mundo. Encima el derecho internacional. Hay un poder que está por encima y te está diciendo que sea algo obligatorio y punto. ¿Y saben qué se llama ese hombre? ¿Quién es ese hombre? El anticristo. Es el anticristo. Amén. Es el anticristo. Y la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros veamos estas cosas, erguíos porque su redención está cerca. Es por eso que yo estoy predicando frontalmente. Y de repente el anticristo me está escuchando. Muchos pastores han callado, no han dicho nada. Estamos perdiendo nuestra libertad. Estamos perdiendo nuestra libertad. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque el oso, el león, sobre todo el oso que les había dicho, habla que el anticristo va a ser un gobierno dictatorial. Amén. En el caso del león, imperio de Babilonia. Nos dice la palabra del Señor. Ahora, para entender cómo va a ser este sistema del anticristo, cómo va a ser el gobierno del anticristo, tienes que entender cómo era el rey Nabucodonosor, ¿no? ¿Estoy bien diciendo bien? ¿Quién es este rey? El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, se hizo poner una estatua para que lo adoren. Y el anticristo va a hacerse poner una imagen para que adoren a todos le adoren a él. ¿Y saben dónde va a ser poner su cara? Por medio de los satélites en el cielo, para que le adoren. Y persona que no le adore lo van a matar. No va a haber libertad religiosa, hermanos. No vas a poder tener la libertad de elegir a qué Dios servir. El rey Nabucodonosor dijo, yo me voy a hacer poner una estatua que tenga el 666, ahorita lo vamos a leer esa parte. Y persona que no me adore, pues bueno, hay que llevarlo a la fosa de los leones. Y Daniel se puso ahí al frente, ¿no? Y dijo, yo no voy a adorar a ningún Dios que no sea Jehová, que no sea Yahvé. Entonces, mucho cuidado con él. Porque además este rey Nabucodonosor posteriormente se vuelve una bestia. ¿Cuántos han leído esa parte? Vamos a leer justamente esta parte para entender más en que la Biblia nos dice que este es un tiempo en que nuestras libertades, no va a haber libertades. No va a haber libertad de elegir sobre tu cuerpo qué medicamento ponerte o no. Y no va a haber libertad religiosa. Y justamente estamos viviendo este tiempo en cuando a un pastor se le dije, por solamente decir mencionar un versículo bíblico,
y señalar que estas personas se van al infierno, ya está a punto de entrar a la cárcel por discriminación. La discriminación es una ley que no tiene la intencionalidad de ir en contra de la discriminación. Es la finalidad de ir en contra de la ley, la libertad religiosa. La ley, o sea, no hay una libertad religiosa en ese tiempo. Predicar como estamos predicando ahora es arriesgar mucho, pero Dios nos ha dicho que nosotros vayamos frontal, amén. Vámonos a Daniel 3. Daniel capítulo 3. Y para las personas que nos están escuchando, por favor, váyanse a Daniel 3. Amén, gloria a Dios. Capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era 60 codos y su anchura 6 codos. ¿Cuánto era? Ahí está el 6, hermanos. 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de esa estatua que habiendo levantado el rey Nabucodonosor, y pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, amén, que al oír el son de bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, de zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Palabra del Señor. El gobierno, la palabra del Señor nos dice, cuando nos habla del león, el gobierno del anticristo va a ser algo así, va a tener las características de Nabucodonosor. Primero dice, este rey, en el 3 dice, fueron pues reunidos los sátrapas, todos magistrados. Es como si diríamos en este tiempo, el anticristo va a reunir jueces, presidentes, empresarios, futbolistas, atletas, personas que no tienen dinero, todos va a reunir el anticristo y va a decir que le adoren. Por eso dice todo, tribu, lengua y nación. Y el 4, ¿qué simboliza? En el Apocalipsis. La tierra. Amén. Eso simboliza el león. Y como toda clase de religiones, provincias van a adoraron al rey Nabucodonosor, tenemos que entender que el anticristo está preparando a todo pueblo, lengua y nación para que le adore. Amén. Y esto es bien importante analizar, hermanos. Por eso la Iglesia Católica, liderada por el Papa Francisco, está señalando claramente que el Mesías no es Jesús. ¿Por qué está hablando de esto? Porque se está preparando la Iglesia Católica, el Vaticano se está preparando para la adoración al anticristo.
Eso es muy importante entender. Entonces, queridos hermanos, no había una libertad aquí de religión. Actualmente en China, ¿qué se está haciendo? En China se está adorando al presidente. Están haciendo meditación, yoga y todo para adorar a ese comunista. Se está ensayando con la gente ya para la adoración del anticristo. Y es aquí el punto crucial, donde tú tienes que decidir si estás con el nuevo orden mundial o estás con Jesucristo. O estás con el ecumenismo o estás con Jesús. O estás con esas iglesias grandes, ¿no? Donde están ahí poder de Dios, eclesía, ¿quiénes más están? Hay que irle frente, hermanos. Que hay mucha iglesia, mucha gente engañada, creyendo que el evangelio es prosperidad y el diablo debe estar ahí aplaudiendo al lado de Luis Guachaya. Y bien que quede grabado al lado de Toto también. Y lo digo porque el Señor me ha dicho. Yo he visto en esa iglesia que estaba el demonio ahí al lado. Y mira que pastor, yo me he dicho eso hace tiempo, ¿no? Yo he recibido esa revelación hace 3 años. El Señor me dijo, todavía no hables. Pero ahora llega un tiempo en el que el Señor me está diciendo, habla más claro a mi pueblo. Estas iglesias están con el nuevo orden mundial. Estas iglesias son los Judas que han firmado para que se persiga a los cristianos. Amén. Está también Asambleas de Dios, por si acaso. Iglesia Los Amigos. Muchas iglesias adventistas. Testigos de Jehová. Yo he sacado un resumen. Iglesias ecuménicas, ¿lo han visto? ¿Lo han visto? Todas esas iglesias, entre comillas, sinagogas de Satanás, han firmado la ley 1161, ¿para qué? Para perseguir al pueblo evangélico. Porque el diablo, ¿qué dice? En Apocalipsis 12, ¿no? En el libro anterior. Que el diablo le ha declarado la guerra a los que siguen los mandamientos de Dios. Vamos a esa parte, por favor. Apocalipsis 12, últimos. La mujer y el dragón, amén. 12:17. Entonces, ¿quién es el dragón? Digan conmigo, el diablo. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son la descendencia de la Israel espiritual? Los que guardan los mandamientos de Dios. Amén. Amén. El diablo nos ha declarado la guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. El dragón, Satanás, nos ha declarado la guerra. Pero, queridos hermanos, hay que entender esto. Estas iglesias que he mencionado no son enemigos del diablo. Son instrumentos de Satanás para llevar al infierno a la gente. Amén. ¿Cuánta gente engañada? ¿Cuánta gente que dirá, pero yo me voy a... Señor, he estado en esta iglesia, pero me hablaban de ti. Pero se estarán sorprendiendo llegando al infierno. Amén. ¿Cuál es la garantía de la salvación? Hay una garantía de la salvación. Su nombre es Jesucristo, que lo ha pagado en la cruz del Calvario. Amén. La garantía, yo no soy, hermanos. La garantía es Jesucristo. Él te garantiza la salvación. Pero este Jesucristo, este jovencito de 33 años que ha muerto y que me ha conquistado y que me ha enamorado mi corazón, este jovencito ha enseñado muchas cosas en las Escrituras. Y nosotros tenemos que, hasta puntos y comas tenemos que cumplir. Amén. Amén.
Hermanos, el momento que el rey Nabucodonosor, ¿qué es lo que hacía? Agarraba muchas religiones y decía, ya no hay bueno, ninguno de ellos, yo soy tu Dios, le dijo a esos pueblos, lenguas y naciones. Y se ha hecho poner una estatua. Y ha empezado, y la gente ha empezado a hincar, y las personas que no se hincaban, los llevaban al foso de los leones. No había libertad religiosa. ¿Cuántos en este momento chinos, cuántas personas coreanos están predicando en catacumbas, están predicando en lugares ocultos porque no hay libertad religiosa? Y el derecho me dice que si algo está pasando, o sea, un derecho el derecho a la libertad de religión está en un lugar, está en el otro costado, en otro lugar no se está respetando, hay también el peligro de que en este lugar no se respete algún día. Es lo que me dice el derecho. ¿Qué es lo que les quiero decir? En el gobierno del anticristo no va a haber libertad religiosa. Y la ley 1161 justamente es la ley para que no exista libertad religiosa. Amén. Continuamos con Apocalipsis 13. Perdón. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice Apocalipsis 3.3. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 3.3? Y eso quisiera que lo subrayen. ¿Cuántos están siendo edificados? Amén. Apocalipsis 3.3 dice: acuérdate, esto es para la iglesia, esto es para este tiempo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuerda, ¿qué hemos recibido? La palabra del Señor. Acuérdate pues de lo que has y arrepiéntete. ¿Qué más dice, hermanos? Pues si no, ¿qué es velar? Estar al pendiente. Pero ¿cómo el pueblo evangélico puede estar al pendiente si no sabe profecía? Yo te invito ahorita a poner el canal 45 y no están predicando nada. Todo menos santidad. Todo menos profecía. Claramente hay que hablar, hermanos. Canal 27, a ver, ponle. Igualito, lo mismo. Tienen guiones estos pastores. Les dicen desde el Vaticano lo que van a predicar. La realidad. La realidad. Por eso callan, son cómplices. Pero ¿saben por qué yo estoy haciendo este video? Para que dice la palabra del Señor, que lo que nosotros sabemos en la intimidad con Dios lo digamos a la luz de todos. Y con valentía y firmeza. ¿Qué es lo que te dice el Señor? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, dice, ¿no ve? Hay una I ahí, ¿no? Yo lo estoy diciendo de memoria. Has recibido y punto y coma, a ver, ¿qué es ahí? Punto y coma, ¿no ve? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, punto y coma. ¿Qué más dice? Y guárdalo y arrepiéntete. Y ahí habla de velar. ¿De qué habla? De velar. ¿Cómo hay que velar? Orando, ayunando. Yo cuando he venido aquí a la iglesia, a mí me ha gustado que estaban doblando rodillas, porque significa que están velando. Amén. ¿Para qué doblamos rodillas? ¿Para qué le adoramos a nuestro Señor Jesucristo? Para velar. Amén. No esperen que el pastor llegue. Ustedes doblen las rodillas. Que el Rey de Reyes, Señores, Señores, aquí es Jesucristo y punto. Amén. Eso es velar.
Velar es levantarse 5 de la mañana a orar. Velar es estudiar la profecía. Velar es, aunque el pastor predique 3 horas, aunque te estés durmiendo, seguir escuchando. Eso es velar. Amén. Pues si no velas, ¿qué pasa si no velas? Ahí dice. ¿Qué dice? Fuerte. Pues si no velas, vendré como ladrón en la noche y no sabrás la hora que vas a venir. Amén. Hermanos, volvamos a las Escrituras. Volvamos a las Escrituras. Esta lucha que se ha empezado en Bolivia, porque ha empezado en Bolivia la lucha. La guerra espiritual, la lucha entre el bien y el mal ha empezado en Bolivia, en La Paz. Nosotros que estamos en el espíritu lo sabemos. Por eso el enemigo nos ataca con una cosa, con otra cosa. Porque nos ha declarado la guerra empezando por mí. Esta guerra que ha empezado, hermanos, ha empezado aquí cuando hemos tocado el shofar en un lugar adecuado, la pastora sabe. Ha empezado una guerra internacional espiritual en donde Satanás quiere quitarte tu alma, quiere llevarte al lago de fuego, pero Jesucristo quiere que tú seas salvo, pero tú tienes que tomar la decisión. Amén. No escuchen esos canales, 45, 27, no hay enseñanza bíblica. Lo mejor es doblar rodillas, estudiar la palabra por tu cuenta y decir, por tu cuenta. ¿Sabes por qué? Porque velar también significa que la unción, el Espíritu Santo está en ti y no va a dejar que te equivoques. Amén. Un fuerte aplauso por eso. No va a dejar que te equivoques. No es que estamos huérfanos. Gloria a Dios. No estamos huérfanos. Tú tienes que doblar rodillas y decir, Señor, yo no me conformo con lo que el pastor Nelson me ha dado. Yo quiero aprender más de tu palabra. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero saber lo que tú sientes, Padre. Yo quiero doblar rodillas. Hermano, deja de escuchar otros canales. Estudia la palabra del Señor. Porque la comida que hay ahí es comida adulterada, es comida transgénica, no es comida natural. Y de esta comida transgénica, estoy hablando espiritualmente, amén, es mucho más peligroso. Yo me asombro por los tribilines que hay, hermanos, ahí. Gente cobarde. No dice las cosas como son. Te hablan de avivamiento. ¿Cómo Dios va a traer un avivamiento si su iglesia no está santa? ¿Cómo Dios va a llenar de su unción en Bolivia si no hay hombres santos? Y en Bolivia ha habido un avivamiento en el 2019. Y no lo han percibido. Porque no están en el espíritu. Pero hermanos, hablan de avivamiento, pero no quieren pagar el precio. Lloran por el avivamiento. Yo veo un gordito en Santa Cruz y me causa risa por eso. He escuchado su prédica. Habla de avivamiento y no está en santidad, no sabe la Biblia. No, hermano, no es así. No es así. Dios va a levantar un avivamiento al hombre, joven, señorita, mayor, no sé, hasta niño, que esté dispuesto a pagar y entregar su vida enteramente por Jesús. Amén. Si no, no viene avivamiento. Amén. Amén. Este 2022 es año de santidad, hermanos. Hay que decirnos las cosas como son, porque en cualquier momento nos vamos con Jesucristo. De repente yo estoy predicando aquí, yo me voy y punto, y nos vamos todos con Jesucristo y aquí quedan las cámaras aquí vacías. Queridos hermanos, estudiemos la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren avivamiento? Amén. ¿Sabes qué es avivamiento? Volver a las Escrituras. Amén. Carlos Finney, un hombre que habló, el apóstol de avivamientos. El apóstol de avivamientos nunca ha dicho que los milagros es el avivamiento. El avivamiento es volver a las Escrituras. Es que tú hables con Dios cara a cara. Y aquí, hermanos, aquí en tu casa donde estás tú,
Tienes que agarrar la Biblia y doblar rodillas y hablar con Dios, no hay otra. Amén. Y vas a ver que Dios te va a confirmar lo que te estoy diciendo. ¿Vas a ver? Avivamiento. Avivamiento en Bolivia. Hablan de Julio César Rival. Julio César Rival, ¿saben cómo era, hermanos? Un hombre que ayunaba 10 días, 15 días, que ha tenido que pagar el precio. Amén. Nosotros también hemos afrontado ese... Nos han perseguido. Me han insultado a mí en la calle, me han arrojado con tomate, con esto, con el otro. En la acera cuando predicaba en la calle. Me decían, pero tú eres profesional. ¿Por qué no te vas a trabajar? ¿Por qué no ves un futuro para tu familia? ¿Por qué estás predicando aquí en la calle? Es que parece ser que era lo mejor para mí ante mis ojos, pero ante los ojos de Dios no era así. Tenía que levantar algo en las calles de la Ceja del Alto, hermanos. Hoy en día hay muchos cristianos y están predicando fuertemente la palabra. Amén. Amén. Hombres que están denunciando a la prosperidad. Y gente que ni le importaba la Biblia, ahora está hablando de la marca del anticristo. Pero como es, ¿no? O sea, las vacunas es un ensayo de la marca del anticristo, no es la marca. Pero están ensayando ya. Es un ensayo. Amén. Hay que decirlo claro, sin temor alguno. Cuando nosotros hablamos de la marca del anticristo hace 2, 3 años, la pastora embarazada, igual vivimos, ¿quiénes estaban conmigo? Estaban igual conmigo, ¿no? Se reían. Muchos de ellos han fallecido. Hoy en día se dan cuenta y dicen, realmente esto es un ensayo. Es un ensayo militar, como dice Giorgio Agamben. Él me da la razón, este filósofo entendido. Es un ensayo que está pasando. Porque la marca del anticristo, ¿dónde tiene que ir? Mano derecha y frente. Y las vacunas van aquí. No es mano derecha y frente. Pero sabemos en el espíritu que están ensayando. Y si el diablo nos ha declarado la guerra, pues yo también hay que declararle yo también. O vamos a ser cobardes. O nos vamos a ocultar en los púlpitos. En los púlpitos no somos los amigos de los pastores, 45, 27, capos son. Pero cuando los veo de frente, ni me quieren ni mirar, se escapan. Al diablo hay que mirar de frente, hermanos. Y el diablo está bajo nuestros pies. Este es tu lugar. Ese es su lugar del diablo, está bajo nuestros pies. Hermanos, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cuántos están velando? A ver, levante su manito. Si no estás velando, arrepiéntete. Amén. Continuamos. Apocalipsis 13. Y León, y el dragón le dio 13:3, 13:2. Ya hemos hablado de León. Lo está haciendo de forma rápida, ¿ven? Dice, pero ahora continuamos. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Quién le va a dar el poder al anticristo? ¿Quién es el dragón? El diablo, Satanás. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Al anticristo, el anticristo va a aparentar que va a resucitar, amén. ¿Qué es lo que va a pasar con el anticristo? ¿Lo van a matar? Pero va a haber un intercambio. Su alma va a bajar al infierno y va a subir el mismo diablo, se va a empoderar de este hombre. Y va a hacer creer a la gente que ha vencido a la muerte y se va a hacer ver como Mesías.
el diablo va a venir con milagros. El anticristo va a venir con milagros. Y va a venir con los mismos, va a querer aparentar hacer los mismos milagros que Jesús. Y mucha gente va a creer. ¿Cuántos saben que hay milagros del diablo? Y hay milagros de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Les dije, ¿no? Cuando los milagros se da la gloria a nuestro Señor Jesucristo, vienen de parte de Dios. Y ese hombre no está endemoniado. Pero el anticristo va a dar la gloria al diablo y al dragón. Amén. Importante. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿A quién adoraron? O sea, este sujeto ha engañado al mundo haciendo creer que ha vencido a la muerte. ¿Y adoraron a quién? ¿Al anticristo? No, al dragón. Amén. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Adoraron al dragón. Primero al dragón y a la bestia. Y adorar al anticristo es como adorar al dragón. ¿Por qué? Porque el diablo se habrá posesionado de este hombre. 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Qué se le dio boca para que hablaba? Grandes cosas. El anticristo, ¿qué te va a decir? Esa casa que te has antojado, yo te voy a dar, te va a decir. Como predican los falsos pastores aquí. Ese auto que te has antojado, eso te va a dar el anticristo. ¿Casa de cuántos pisos quieres? 5 pisos. El anticristo te va a dar. El anticristo va a venir prometiéndote seguridad, dinero, trabajo, todo. Felicidad te va a ofrecer, pero sin Dios. ¿Cuántos me han entendido eso? El anticristo va a venir diciendo al mundo, va a ofrecer felicidad. Hasta el marido que quieres te va a ofrecer. Todo, pero sin Dios. Lo mismo que predican estos falsos pastores. ¿O no te prometen eso? Profetiza tu milagro, dice. Cuidado. ¿Han escuchado? ¿Han escuchado? Profetiza tu milagro. ¿En qué se basa el ocultismo? ¿En qué? En el yo. Profetiza tu... No está diciendo pedir en oración, en ayuno, buscar... No. Profetiza tu milagro. ¿Dónde está el nombre de Jesús ahí? Y aquí hay grandes milagros, hermanos. En esta iglesia hay grandes milagros, ¿amén? Si yo hablaría de mi parte, Dios nos respaldaría. Pero aquí Dios respalda. ¿Qué dijo? ¿Profetiza tú? No hay ahí, no hay Jesús. No hay nuestro Señor. Mucho cuidado. Hermanos, el diablo el anticristo va a prometer eso. El anticristo es un hombre político y religioso. El anticristo está uniendo la religión con la política. ¿Y sabes qué va a decir? ¿Qué quieres? ¿Quieres casa? ¿Quieres auto? ¿Quieres ser sano del cáncer? Te va a querer sanar el anticristo, pero ponte la marca, te va a decir. Ponte el chip. Y en ese tiempo, y esto va a estar grabado, no se hagan poner. Prefieran morir
porque ese pecado no tiene perdón. Pero nosotros que estamos ahora predicando antes de la gran tribulación, no vamos a ver eso. Estaremos con Jesucristo. Tú decides, hermano. O sea, yo te digo, Dios te dice, Jesucristo te dice, debes decidir hoy. Jesucristo te dice. Por eso te digo, Jesucristo te dice que tú decidas. ¿Se dan cuenta la diferencia? Jesucristo te dice que tú decides, porque su palabra lo dice. Jesucristo te dice, tú decides. No como estoy diciendo, como los otros falsos profetas, tú profetizas. No, eso no es de Dios. Deberían aprenderla. Creo que no han aprendido el Audabol, nada de Biblia. Ha hecho mucho daño que deje de enseñar ahí. Cuando iba a denunciar la ley de libertad religiosa, lo ha hecho en Audabol. Ha hecho mucho daño. Hay que ir. Deberíamos, no sé. Pero ¿para qué? Si las otras universidades públicas nos están esperando, la UPEA y etcétera, etcétera. A veces pérdida de tiempo. Pero quiero volver. Jesucristo te dice, toca la puerta. Si le escuchas, vas a abrir. Si no le escuchas, no va a abrir. No vas a abrir tú. Amén. ¿Cuántos van a abrir esa puerta? Amén. El anticristo te va a decir, vas a tener esto, vas a tener el otro, pero adórame. Te voy a dar todo esto, casa, auto, te voy a dar todo. Lo mismo que los falsos profetas y maestros te enseñan en esto y por medio de teleradio. Y es un Jesús que no está en la Biblia, créanme, porque Jesucristo dice, el que quiera seguirme a mí, tiene que dejar padre, madre y dejar todo y seguirme. Ciertamente los zorros, los animales tienen donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde dormir. Y Jesucristo cuando vino a este mundo no tenía una casa donde acostarse y tenías que tener mucha fe para seguir a un hombre que no tenía ni donde dormir. Y ese Jesucristo no ha cambiado. Ese Dios no ha cambiado y te dice, ¿quieres seguirme? Pues tienes que negarte a ti mismo. Tienes que dejar todo por mí. ¿Te predican esa clase, ese Jesús? No. Te predican el evangelio del anticristo. Por eso debes velar. Dile de lado, debes velar. 5. Y se abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. ¿Cuántos quieren saber, quieren escuchar, quieren estudiar cómo va a hablar el anticristo? Hay el video aquí en Estudios Bíblicos Online que dice el discurso de él. ¿Cuántos han escuchado esa prédica? Escúchenlo. Y abrió su boca de blasfemias contra Dios. ¿Qué será blasfemar? Insultar a Dios. Insultar a Dios. Insultan a Dios. Los satanistas rompen la Biblia. Los satanistas hacen sus necesidades en la Biblia. ¿Cuántos sabían eso? Insultan, blasfeman. ¿Acaso no es una blasfemia que en el lugar donde se debería adorar al Señor, se debería predicar la verdad, la santidad, ahí se hace negocio? Eso es blasfemia. Amén. Entonces dice que para blasfemar contra Dios, ¿contra quién va a blasfemar? Contra el nombre de Dios. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Amén. Vamos a quedar ahí. ¿Cuántos van a leer más adelante? El 7, el 8. ¿Cuántos van a leer la primera bestia? Amén. Tiempo está cerca. Tiempo está cerca.
Queremos dar gracias a Ruth Vivian que nos ha visto, Vladimir Cont, Jonathan Salinas, hola, dice, hola hermano, Rubén Rodrigo Valdivia Almazán. Y vamos a terminar esto con una oración. Yo quisiera que si tú quieres más estudios del anticristo, el discurso del anticristo, porque, bueno, otros estudios más, estamos con el canal de YouTube, Estudios Bíblicos Online. Y bueno, esto es para que también nos preparemos todos juntos para las cosas del Señor. El que te habla no es santo, el único santo es Dios, pero queremos siempre cambiar. Muy buenos días, vamos a orar. Padre Santo, Padre bendito, que este mensaje llegue a las personas que tengan que llegar, Señor. Que las personas que no quieren escuchar se corromperán, tomarán su decisión, seguirán yendo a esas iglesias donde se vayan al infierno. Tú sabrás, Padre. Pero también, Papito lindo, Padre, Jesucristo, amado Espíritu Santo, te pedimos que este ministerio tú lo cubras con tu sangre, con la sangre de Jesucristo, Señor. Porque sabemos, Señor, que muchas cosas están pasando en el mundo. Te pedimos que tú nos cubras con tu sangre y que también vamos a estar al frente, Padre, luchando, sabiendo que tú estás muy cerca. El arrebatamiento está muy cerca. Cúbrenos con tu sangre, cubrimos con tu sangre este mensaje y que sea para darte la gloria y la honra solamente a ti. Señor Jesucristo, te entregamos Bolivia. Es tu país, es tu nación, Padre. Sabemos que el guerrero es un guerrero, Padre, que se va a levantar en contra del nuevo orden mundial Bolivia, sobre todo la ciudad del Alto. Lo sabemos claro, Padre. Te pedimos, Señor, que nos cubras con tu sangre y nos llenes de tu presencia y tu unción. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden suscribirse al canal de YouTube Estudios Bíblicos Online.